Bueno, buenos días, buenas tardes, estudiantes. En este video la idea es poder explicar algunos conceptos que fueron surgiendo a partir del foro de Ferri sobre formación, ¿sí? Y al mismo tiempo ir redondeando algunas cuestiones que aparecen súper importantes. Para eso voy a ir, ustedes están viendo mi pantalla, voy a ir compartiendo algunas participaciones de ustedes, ir leyéndolas y al mismo tiempo ir ampliando algunas de estas ideas que surgen, ¿sí? Uno de los primeros aportes es el de Esther Noemí Gutiérrez Marchán. Sí, dice: buenas noches, profesores y compañeros, les comparto mi resumen. Ferri dice que a la palabra formación no todos le damos el mismo sentido. Para muchos la formación consiste en dispositivos, es decir, en ciertas condiciones de la formación que son los soportes de la misma. Sin embargo, esto no es la formación. Se dice que la formación consiste en la implementación de programas y contenidos de aprendizaje, pero no es la formación. Entonces, ¿qué es la formación? Es algo que tiene relación con la forma. Formarse es adquirir una cierta forma, una forma para actuar, para reflexionar, para perfeccionar esa forma. Cuando habla de la formación en alternancia se refiere a la formación inicial y formación continua. Pero bueno, vamos a quedarnos con estas ideas en relación a cuál es la implicancia del concepto de formación, ¿sí? Y toma una de las primeras ideas que define el autor, que tiene que ver con formarse, tiene que ver con tomar forma frente a la forma de actuar de cada uno y demás. Esto de tomar forma, en realidad tiene que ver con posicionarse, ¿sí? Con saber cómo actuar, pero no cómo actuar en el sentido más estricto o más restringido de la palabra, que tendría que ver con una conducta, sino en poder justificar por qué uno va a actuar de esa forma, por qué uno actúa de la forma que actúa, y que esa acción que uno selecciona sea criteriosa, o sea elegida a partir de discernir la realidad, la mejor forma de actuar que respete a lo cual uno quiere llegar con sus propios pensamientos, ¿sí? Voy a seguir para tomar de Tamara, a ver, la idea de las fantasías, ¿sí? Tamara vuelve, todos más o menos estuvieron criteriosos y tomaron el concepto de formación, la diferencia con el aprendizaje, las condiciones y las fantasías, ¿sí? Las fantasías son dos, la de Pigmalión, ¿sí? Acá, y la de Fénix. Bien. Tamara dice: por último, nos referimos a la fantasía del Pigmalión cuando una persona modela a su otro, le da forma, que en su momento era pasiva. A diferencia de la de Fénix, se refiere como una persona renace de los problemas solo, dado que se forma por sus propios medios. Bien. Ahí está bueno la explicación que hace, ¿sí? Tal vez estaría bueno que nos remitamos a las fantasías del Pigmalión, ¿sí? Estos dos conceptos son tomados de la filosofía antigua, ¿sí? La fantasía del Pigmalión es aquella en la cual una persona, a partir de barro, hace un igual a esa persona, ¿sí? Hace un muñeco igual a uno mismo. Entonces, la idea de Ferri, al tomar este concepto, tiene que ver con que muchas veces los docentes o los formadores de formadores, cuando se imaginan qué es lo que quieren dejar en sus alumnos, piensan que sus alumnos deben ser como ellos, ¿sí? Deben ser iguales que ellos, y eso en realidad es una fantasía, ¿sí? No es algo que se pueda cumplir. Uno, por más que imaginemos en el caso de ser padres, de ser madres y demás, uno quisiese que su hijo, su hija, aprenda lo que uno aprendió, lo mismo, que sepa lo mismo que uno, y sin embargo no es así, ¿sí? Hay cosas y situaciones que cada uno lo vive de una forma distinta, ¿sí? Entonces, esa fantasía es una fantasía porque en realidad tiene que ver con un deseo que no se puede llegar a cumplir.
En cambio, la del ave fénix, ese ave que muere y que de la nada, de sus cenizas, puede revivir solo, ¿sí? Esta fantasía tiene que ver con pensar que uno se puede formar a uno mismo solo, sin otro, ¿sí? Y en realidad también es una fantasía porque uno siempre necesita de un otro al momento de formarse, al momento de aprender también. Vamos a leer a Lorena Videgain y vamos a ampliar con ella un poco la, la conceptualización de formación. Fíjense que ella escribe que la formación, según Ferri, planteó la formación desde una visión distinta. La formación es un proceso de desarrollo y estructuración de la persona, teniendo que perfeccionar capacidades, sentir, actuar, imaginar y comprender. ¿Sí? Está bueno o es interesante esta cuestión, ¿sí? La formación es un proceso de desarrollo y estructuración de la persona, ¿sí? Y eso es una de las diferencias, por ejemplo, con el aprendizaje. Cuando uno habla del aprendizaje o el aprendizaje escolarizado, eh, es un aprendizaje que tiene ciertas condiciones, que tiene cierta estructura, que tiene un fin, ¿sí? El docente va a enseñar o va a buscar que el estudiante aprenda ciertos saberes que debería saber para vivir en una sociedad, ¿sí? Para comprender la cultura y demás. La formación, ¿sí? Al ser un proceso personal y una estructuración de la persona, es muchísimo más profundo, ¿sí? El aprendizaje también tiene que ver mucho con cuestiones cognitivas, cuestiones mentales, y la formación atraviesa todo, atraviesa la personalidad, el temperamento, las actitudes de uno, además del aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje sería una partecita así de lo que es la formación, ¿sí? Pero la formación es algo más profundo, más complejo. ¿Sí? Y de Lorena también vamos a compartir la idea de formación en alternancia, ¿sí? Y ella nos dice, y de acuerdo a la formación de alternancia es una estrategia educativa, y comprende dos sentidos. El inicial, las residencias más cortas, se está dentro del centro de formación, pero no en el campo profesional, y continua es la modalidad formada por actividades, programas y aprendizajes, ¿sí? Esto es muy similar a lo que van a encontrar en el texto, ¿sí? Y no sé si se llega a comprender del todo, ¿sí? Cuando hablamos de formación en alternancia es aquella formación en la cual uno cumple un doble rol, ¿sí? O tiene un doble papel, ¿sí? Por ejemplo, juega con ser alumna y ser profesor. En residencias, cuando ustedes estén en residencias dentro de la carrera, van a ser estudiantes dentro del instituto, pero dentro de la escuela y con su grupo, cuando den clases sin estar recibidos, van a ser profesores, ¿sí? Van a ser profesores y alumnos todo al mismo tiempo, ¿sí? Y al mismo tiempo, cuando habla de formación continua, o hoy por hoy se llama formación permanente, que tiene que ver con las capacitaciones, los espacios de formación, los cursos básicamente que el docente hace, también tiene un doble rol. En la escuela es un profe, ¿sí? Cuando vas al curso sos un estudiante más, ¿sí? Entonces, en alternancia, tal vez para que les sea más significativo, recuerden el origen de la palabra alternancia o el significado, ¿sí? Que tiene que ver con alternar, con cambiar, ¿sí? Tenés dos roles y vas cambiando, ¿sí? Las posiciones que vas teniendo. Bien, vamos a leer a Regina Luque, ¿sí? De esta compañera vamos a desarrollar este tema, ¿sí? Que tiene que ver con las condiciones para la formación. Y dice, la formación profesional implica ponerse en condiciones para ejercer prácticas profesionales. Cierta representación del trabajo a realizar, de la profesión que va a ejercerse, concepción de su rol, la imagen del rol que uno va a desempeñar, etc. Esta dinámica de formación es un desarrollo de la persona que va a estar orientado según los objetivos que uno busca y de acuerdo con su posición. Veo tres condiciones para realizar este trabajo sobre sí mismo.
Trabajar sobre sí solo puede hacerse en los lugares previstos a tal propósito. Si uno está haciendo un trabajo profesional, uno trabaja para otros. 2. Tener una reflexión sobre lo que se ha hecho, buscar otras maneras de hacer. Eso quiere decir el trabajo en sí, pero no se hace las cosas al mismo tiempo. Es por eso que es falso pensar en formarse haciendo. ¿Sí? Y el tercero, que tiene que ver con la formación, es un cierto modo una relación con la realidad. Es una distancia que se establece con la realidad. Uno se desprende de la realidad para representársela. ¿Sí? Estas serían las tres condiciones. La primera, que tiene que ver con los lugares previstos para tal propósito. ¿Sí? Y ahí sale, tanto en la 1 como en la 2, esta cuestión de que no se puede reflexionar, o no se puede formarse, o no se puede pensar sobre lo que uno está haciendo en el mismo momento que lo está haciendo. Y es algo importante que lo sepan, ¿sí? Nosotros ya hoy por hoy trabajamos con diario de información, ¿sí? Una de las cosas que salen cuando uno lee el texto de Anijovic es que en la práctica uno, frente a los imprevistos, acude a las acciones que vivió como estudiante, ¿sí? De las cuales no pudo reflexionar, o de las cuales a veces entiende que pueden llegar a ser efectivas, ¿sí? Pero la idea es, sobre esa biografía escolar que uno tiene y demás, poder ir estableciendo reflexiones. Y para eso, ¿sí? La formación inicial es el espacio por excelencia donde uno podría llegar a reflexionar sobre un montón de aspectos, ¿sí? El segundo, que tiene que ver con con el tiempo, ¿sí? Lugar, tiempo, esto de no hacerlo en el mismo momento en el cual uno está llevando a cabo la acción, ¿sí? Y el tercero, que tiene que ver con la relación con la realidad, ¿sí? Y acá, cuando habla de la relación con la realidad, habla de la necesidad de establecer como una distancia con lo que está sucediendo, ¿sí? Para poder representársela, ¿sí? Una forma de representar la realidad es mediante la escritura, ¿sí? Es mediante también la narración, ¿sí? La narración como el hecho de contar, ¿sí? De poder relatar lo que uno vivió, poder ir poniéndolo en palabras, ¿sí? Seguramente aquellos que han pasado, que conocen a alguien que haya pasado por situaciones difíciles en la vida, la enfermedad de un familiar, la muerte de un familiar y demás, o de rupturas amorosas muy dolorosas y demás, sabe que una de las cosas que se suele hacer en ese momento es hablarlo, ¿sí? Hablarlo mucho, muchas veces, decir lo mismo, ¿sí? A veces cambiar algunos detalles, ¿sí? Pero eso se hace, o la psiquis de las personas lo hacemos para intentar procesarlo, para metabolizarlo, ¿sí? Para digerirlo, ¿sí? Es por eso que poder contar las historias que uno vivió tiene una importancia extra, ¿sí? Por eso esta forma de representar la realidad, o de representar lo que uno vivió, lo puede hacer de muchísimas maneras. Nosotros le presentamos una, que es el diario de información, con la escritura, ¿sí? Pero es importante, ¿sí? Que esta conexión con la realidad no se pierda, ¿sí? Que ustedes puedan ir sabiendo nombrar lo que les pasa eh, para no olvidarse de los detalles. ¿Bien? Acá vamos a tomar el aporte de Alex Nicolás Pérez, ¿sí? Y vamos a tomar esta idea, cuando diferencia la formación del aprendizaje. Y dice: hablar de aprendizaje no es hablar de formación, más bien este ejerce como una especie de soporte fundamental. Forma parte del todo, y que cada persona desarrolle su propia forma para afrontar la profesión o el oficio que haya elegido de una manera particular, ¿sí? Hablar de aprendizaje no es hablar de formación, ¿sí? Sino que el aprendizaje sería un soporte, ¿sí? También en un momento del texto habla de mediadores, ¿sí? El aprendizaje es un mediador, el currículum es un mediador, los espacios formativos son mediadores, ¿sí? Uno necesita de un otro para formarse, porque si no caería en la fantasía del ave fénix, ¿sí? Uno no se puede formar de la nada.
necesita del otro, ¿sí? Pero al mismo tiempo eso va a ser un proceso personal, no es que porque vos vayas a tal lugar o a tal materia, quiere decir que vos vas a saber o vas a aprender lo mismo que todos, sino también caeríamos en, de nuevo, la metáfora del Pigmalión, ¿sí? De que podríamos decir que aprender o formarse, si uno los usase como sinónimos, serían lo mismo, ¿sí? Y vos, si atravesás por una materia o vas a una materia, vas a saber lo mismo que tu compañero y vas a saber lo mismo que el profesor, y sin embargo no es así, ¿sí? La formación y también el aprendizaje tiene que ver con procesos personales e individuales. Pero cuando uno habla de formación tiene que ver con que tiene ciertas condiciones cada uno para recibir, o cierta permeabilidad para recibir algunos aspectos frente a otros. Bueno, acá vamos a continuar con la participación de Laura Martínez, ¿sí? Y como fundamental nombra esto que yo recién les adelantaba, que tiene que ver con que la formación no es el aprendizaje, habla de las mediaciones y demás. Y dice que el sujeto se forma a sí mismo, pero por mediación, haciendo uso de los dispositivos bajo las condiciones de lugar, tiempo y relación con la realidad. Y lo hace de manera alternada entre momentos de formación profesional en instituciones o realizaciones de curso, etc., y los momentos en los que se ejerce la profesión en sí. ¿Sí? Fíjense que acá la compañera busca explicar el uso que le damos en realidad a las personas a las mediaciones, ¿sí? El sujeto se forma a sí mismo, ¿sí? Pero necesita de un otro a través de las mediaciones. Bien, acá la compañera Máxima Melina Patrón vuelve a repetir un poco lo que venimos diciendo, es una buena síntesis, así que la voy a leer toda, y dice: Ferri define la formación como adquirir una forma en particular, tal como un deportista que está preparado en sentido físico. Esta es muy diferente a la enseñanza y el aprendizaje, ya que estos soportes o medios utilizados para la formación, pero no son la misma. Además, destaca que la formación es personal y no se recibe ni se da. Solo uno mismo es quien puede reflexionar sobre el trabajo que realizó o realizará. La formación en alternancia se entiende como una formación inicial que se lleva a cabo dentro del centro de formación, y la formación continua que se emprende de una vez en el campo profesional. Para ambas las condiciones de la formación son las mismas: lugar, tiempo y una particular relación con la realidad. La fantasía de Pigmalión habla de un escultor que crea una obra exactamente a él. Da a entender que una persona puede dar formación a otra cuando es imposible hacerlo. El ave fénix es el polo opuesto, ya que habla de un ave que se muere y aún así renace de las cenizas por sí solo. Esta metáfora habla de formarse sin nada ni nadie de por medio, hecho que también es imposible. ¿Sí? Bien. Acá vamos a seguir con el aporte de Marcos Queirolo, ¿sí? Y de él vamos a tomar las acepciones, ¿sí? O las percepciones en torno al concepto de formación de Ferri, ya que el compañero fue mucho al texto y está bueno retomar, ¿sí? Para aquellos que todavía no hicieron la lectura, algunas de las palabras específicas de Ferri. ¿Bien? Ferri se refiere a dos percepciones. El primero hace referencia a los dispositivos, que son condiciones de la formación y soportes de estas. Pero esto no es la formación. La segunda dice que la formación consiste en la implementación de programas y contenidos del aprendizaje. Pero esto tampoco remite en una formación. Según Ferri, es adquirir una forma para actuar, para reflexionar, para pensar, ¿sí? Por eso la formación sería diferente a la enseñanza y el aprendizaje. Bien, estos dos entran en la formación como herramientas, pero la formación consiste en poder buscar formas para ser más eficientes a la hora de realizar una tarea o un oficio, ya que supone adquirir conocimientos y habilidades para desempeñarse. Bueno, con esta participación de Marcos Queirolo vamos a ir cerrando. También está la participación de Teresa Morales López, de Nicolás Marcatelli Brillo, Ludmila Liguori, Agostina Flores, Mara Montenegro.
Sofía Palacios, Maylén Guayquil, perdón, Guayquil, sí, está bien dicho, Andrea Parada, Eva Izaguirre, Silvana Guzmán, Daniela Soto, Facundo Segel, Liana Siede, Josefina Prieto, Mónica Rubio, Natalí Rubio, María Belén Garcés González, Julio Fabián Gatica, Juan González, Candelaria Parada, Pamela Inalef, Tania Ponce, Marcia Valdebenito Castro, Natalí Betzabel Jiménez, Reina Victoria Leinecker, María Alejandra Sepúlveda, ¿sí? ¿Por qué no leo del resto? Porque más o menos todos van diciendo lo mismo. La idea general que sí tienen que saber y que muchas veces trae a ciertas confusiones es el dejar de sostener o de pensar que la formación es el aprendizaje, son diferentes, ¿sí? La formación no es el aprendizaje, la formación es el aprendizaje es una parte de la formación, pero no lo define, no son sinónimos y no es lo mismo. La formación es un concepto más personal, ¿sí? Que implica la posibilidad de una persona para reflexionar, saber de las tres condiciones, tiempo, lugar y relación con la realidad, las fantasías del Pigmalión, el ave fénix, ¿sí? Y la formación en alternancia, tanto en residencia como en formación permanente o formación continua, ¿sí? Esos son los 4 aspectos del texto de Ferri que deben saber sí o sí. Así que bueno, esperemos que les haya servido el video, que les haya servido la explicación, y nos encontramos en las clases. Adiós.